Europa se consume sin estruendo. No hace falta el estallido de las bombas para entenderlo. El fuego avanza de forma discreta, siguiendo las vías férreas que atraviesan países devastados. Por esos trenes sellados que circulan sin pausa, no viajan soldados ni armas, sino personas expulsadas de sus casas, comunidades enteras empujadas hacia un destino incierto que, sin embargo, intuyen con terror. El sonido repetitivo de las ruedas sobre el metal acompaña el miedo, el llanto y una espera interminable. La guerra ha dejado de limitarse a los campos de batalla. Ahora invade la existencia cotidiana, transformando al continente en un engranaje imparable. El humo que se eleva no procede de industrias ni de ciudades en ruinas, sino de espacios concebidos para hacer desaparecer a seres humanos. El ambiente se llena de cenizas, de un silencio impuesto, de una violencia que se ejerce sin necesidad de alzar la voz. En este punto, el conflicto ha traspasado una frontera moral de la que ya no se puede volver. En uno de los espacios más oscuros jamás creados por el ser humano, el horror no se manifiesta con caos, sino con orden. Filas, números, listas, rutinas. En medio de ese escenario, aparece una figura que no corre ni levanta la voz. Viste una bata blanca, símbolo de cuidado y conocimiento, pero aquí adquiere otro significado. Observa con calma, como si estuviera evaluando un procedimiento rutinario. No necesita armas ni golpes. Un gesto mínimo, casi elegante, basta para decidir el destino de quienes acaban de llegar. Un movimiento hacia un lado significa seguir respirando, aunque sin saber por cuánto tiempo. Un movimiento hacia el otro significa desaparecer. No hay discusión, no hay elección, no hay apelación. Solo un instante suspendido en el que la vida y la muerte se reducen a una señal silenciosa. Ese hombre se llama Joseph Mengele. Su nombre quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los más temidos del siglo XX. Para los prisioneros no era un médico más, ni un oficial cualquiera. Lo llamaban el ángel de la muerte, no por superstición, sino por experiencia directa. Fue médico, científico y oficial de las SS en Auschwitz, un lugar donde cada título adquiría un significado perverso. No era un ignorante ni un fanático sin formación. Era un hombre culto, educado, formado en algunas de las mejores universidades de Alemania. Precisamente por eso su figura resulta aún más inquietante, porque demuestra que el conocimiento, cuando se separa de la ética, no eleva al ser humano. Lo puede hundir hasta niveles impensables. La presencia de Mengele encarna una contradicción brutal. La medicina concebida para aliviar el dolor aparece aquí asociada al exterminio. La ciencia, creada para comprender la vida, se transforma en una herramienta para administrarla y destruirla. Frente a él, los prisioneros no veían a un salvador, sino a un juez absoluto. No gritaba, no perdía el control, no mostraba furia. Y justamente esa calma hacía el terror más profundo. Todo parecía normalizado, casi burocrático. El mal no se presentaba como un monstruo descontrolado, sino como una rutina ejecutada con precisión. Esa normalidad es una de las claves más perturbadoras de su historia. ¿Cómo puede alguien dedicado a curar transformarse en un instrumento de exterminio? ¿Qué ocurre cuando la ciencia se somete por completo a una ideología genocida? ¿Y cómo es posible que uno de los criminales más buscados del siglo XX muriera sin haber sido juzgado jamás? Estas preguntas no buscan una respuesta simple ni tranquilizadora. Señalan una fractura profunda en la historia humana. Obligan a mirar de frente la capacidad de adaptación del mal, su habilidad para disfrazarse de deber, de progreso, de obediencia. No se trata solo de lo que hizo un hombre, sino de lo que un sistema permitió, fomentó y recompensó. Esta es la historia de Joseph Mengele. No para entenderlo únicamente como individuo, ni para aislarlo como una excepción,
Es una historia que sirve para comprender hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la ética desaparece, cuando la ideología sustituye a la conciencia y cuando la obediencia se impone sobre la compasión. Es un viaje incómodo, necesario, hacia un pasado que no debe ser olvidado. Porque mientras existan sistemas capaces de deshumanizar, la pregunta no es si puede volver a ocurrir, sino si seremos capaces de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Es 1941 y el continente europeo se encuentra sumergido en una guerra que ha dejado de tener límites claros. La Segunda Guerra Mundial ha entrado en una fase decisiva en la que cada frente abierto amplifica la destrucción. Alemania nazi domina gran parte de Europa, no solo mediante la ocupación militar, sino a través de un control político e ideológico que redefine la vida cotidiana. Las ciudades viven bajo banderas extranjeras, los trenes cruzan fronteras sin descanso, y el conflicto se siente como una presencia constante, inevitable. La guerra ya no es un episodio histórico. Es el entorno permanente en el que millones de personas existen sin alternativas. Ese mismo año, el Tercer Reich lanza la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, expandiendo el conflicto a una escala sin precedentes. Esta ofensiva no representa únicamente un movimiento estratégico, sino una declaración ideológica total. El enfrentamiento deja de ser exclusivamente militar para convertirse en una guerra racial y absoluta. El enemigo no es solo un ejército contrario, sino poblaciones enteras definidas como inferiores. El conflicto adquiere una dimensión en la que la aniquilación se integra como objetivo explícito y no como consecuencia colateral. El régimen de Adolf Hitler no lucha únicamente por territorio ni por ventajas geopolíticas. Lucha por imponer una visión del mundo basada en la supremacía racial, una doctrina que divide a la humanidad en categorías jerárquicas. Esta ideología se convierte en política de Estado y guía cada decisión. La guerra se redefine como una misión histórica para purificar Europa. Bajo esta lógica, la violencia deja de necesitar justificación moral y pasa a considerarse una obligación ideológica. Judíos, romaníes, personas con discapacidad, prisioneros de guerra soviéticos y otros grupos son progresivamente deshumanizados. Se les priva de derechos, de identidad y finalmente de su condición humana. Son reducidos a cifras en documentos oficiales, a estadísticas en informes, a categorías administrativas. Se les clasifica como indeseables, una palabra que elimina cualquier rastro de empatía. La burocracia sustituye a la compasión y convierte a las personas en expedientes. Un superviviente recordaría años después que el momento más aterrador no fue la violencia directa, sino el instante en que comprendió que ya no era visto como un ser humano, sino como un número asignado. Otra víctima describiría cómo los nombres desaparecían y eran reemplazados por listas, sellos y formularios. Un tercero afirmaría que el miedo más profundo surgía cuando nadie necesitaba gritar para imponer el terror, porque el sistema ya lo hacía por sí solo. En este contexto, nace el Holocausto como sistema industrial. No como una explosión caótica de brutalidad, sino como un proceso organizado y planificado. Los campos de concentración y exterminio se transforman en piezas de una maquinaria diseñada para matar con eficiencia burocrática. Cada traslado, cada selección, cada ejecución, responde a un procedimiento previamente establecido. La muerte se gestiona como una tarea logística. Los campos dejan de ser simples lugares de detención y se convierten en engranajes de un sistema mayor. La precisión administrativa permite que el asesinato en masa se ejecute con una apariencia de orden y racionalidad. Todo está documentado, registrado, contabilizado. La violencia
Se esconde detrás de horarios, informes y jerarquías. El horror se normaliza al integrarse en rutinas diarias. Una superviviente relataría que lo más perturbador era la calma con la que todo funcionaba. No había caos, sino método. Otro testimonio recordaría que los trenes llegaban puntualmente, como si transportaran mercancías ordinarias. Un tercer sobreviviente diría que esa organización hacía sentir que la muerte era inevitable, porque parecía respaldada por todo un Estado. Para que este sistema funcione, el régimen necesita más que soldados armados. Necesita profesionales capaces de sostener la estructura desde dentro. Médicos, científicos y administradores se convierten en piezas fundamentales. Son ellos quienes aportan una apariencia de legitimidad técnica y científica al asesinato en masa. Sin su participación, el sistema no podría operar con la misma eficacia ni ocultar su verdadera naturaleza. La ciencia, sometida al poder político, deja de servir a la vida y se transforma en herramienta del Estado. El conocimiento se pone al servicio de la ideología. La ética desaparece como límite y se redefine como obstáculo. La investigación ya no busca curar, sino clasificar, seleccionar y justificar. El lenguaje científico se utiliza para dar una falsa neutralidad a decisiones profundamente criminales. Un superviviente recordaría que la bata blanca inspiraba más miedo que los uniformes militares. Otra víctima diría que ver a un médico participar en el proceso destruía cualquier esperanza de humanidad. Un tercer testimonio afirmaría que, en ese contexto, la ciencia se sentía más peligrosa que las armas, porque actuaba con frialdad y sin emociones visibles. Los administradores, por su parte, convierten la muerte en una cuestión de gestión. Organizan transportes, asignan recursos y optimizan procesos. Cada decisión administrativa tiene consecuencias fatales, pero se presenta como una necesidad técnica. La distancia entre el escritorio y la víctima permite que la responsabilidad se diluya, aunque el daño sea irreversible. Este sistema no se sostiene únicamente por la obediencia, sino por la ambición. El régimen recompensa a quienes destacan por su eficacia y lealtad. El ascenso profesional se vincula directamente con la capacidad de cumplir órdenes sin cuestionarlas. En este entorno, la moral se sustituye por la carrera personal y el reconocimiento dentro del aparato del Estado. Es en este mundo donde aparece Joseph Mengele. No surge como una anomalía ni como una excepción monstruosa. Aparece como alguien perfectamente adaptado a las necesidades del sistema. Su formación, su disciplina y su ambición encajan con lo que el régimen demanda. No rompe la lógica del Holocausto, la refuerza. Mengele no actúa al margen de su tiempo, sino dentro de él. Su figura representa la convergencia entre ideología, ciencia y poder. No necesita justificar sus actos, porque el sistema ya lo ha hecho por él. Cada procedimiento cuenta con respaldo institucional, cada decisión encuentra cobertura administrativa. Un superviviente afirmaría que lo más aterrador no era solo lo que hacía, sino la normalidad con la que lo hacía. Otra víctima recordaría que no parecía un criminal, sino un funcionario convencido de su tarea. Un tercer testimonio señalaría que esa convicción era lo que hacía imposible esperar compasión. El Holocausto, como sistema industrial, no depende de individuos aislados, sino de estructuras completas. Mengele aparece como una consecuencia lógica de ese entramado. Su presencia confirma hasta qué punto la ideología puede moldear profesiones enteras y convertir el conocimiento en arma. Comprender este contexto no atenúa la responsabilidad individual, pero revela algo más inquietante. El horror no necesita monstruos evidentes para existir.
Basta con un sistema que premie la obediencia y la eficiencia por encima de la humanidad. En 1941, Europa no solo estaba en guerra, estaba redefiniendo los límites de lo que el ser humano era capaz de hacer cuando la ideología sustituye a la ética. Joseph Mengele nació en 1911 en Günzburg, una ciudad pequeña y ordenada en Baviera, que ofrecía seguridad y estructura, valores muy presentes en su familia acomodada. Su padre era un industrial exitoso, profundamente conservador, que inculcó en sus hijos la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la posición social. Desde temprana edad, Mengele fue testigo de cómo el prestigio y el reconocimiento podían abrir puertas en la sociedad y aprendió a asociar el éxito con la autoridad y la superioridad. La vida en Günzburg, aunque tranquila y materialmente cómoda, transmitía una visión del mundo jerárquica y estricta, donde cada individuo debía ocupar su lugar y cumplir con las expectativas de la familia y la comunidad. Desde niño, Mengele demostró ser extraordinariamente disciplinado y aplicado en sus estudios. La educación no era solo un camino para obtener conocimientos, sino una vía para consolidar su identidad, su estatus y su sensación de control sobre su entorno. La estructura académica de la época reforzaba estas ideas. La excelencia se reconocía públicamente, los logros eran medidos y comparados, y los estudiantes brillantes eran alentados a aspirar a posiciones de liderazgo y prestigio. Este entorno académico reforzó su ambición personal y comenzó a moldear su convicción de que el conocimiento confería poder y autoridad. Cuando llegó el momento de elegir su carrera universitaria, Mengele optó por medicina, antropología y genética, áreas que en la Alemania de entreguerras no solo ofrecían prestigio, sino que también estaban impregnadas de las teorías raciales y eugenésicas que dominaban el pensamiento científico de la época. La ciencia ya no se concebía únicamente como un medio para comprender la vida, sino como un instrumento para clasificarla y controlarla. La medicina y la genética se mezclaban con la ideología. Determinar quién merecía vivir, quién debía ser considerado inferior, quién podía contribuir a la mejora de la raza. Durante sus años universitarios, Mengele fue alumno de destacados profesores que promovían la biología racial. Estos académicos sostenían que la humanidad podía dividirse en jerarquías de valor y capacidad, defendiendo ideas de superioridad e inferioridad racial con aparente rigor científico. Para Mengele, la ciencia se transformaba en un medio de control y justificación, una herramienta para ordenar la vida humana según criterios arbitrarios de pureza y utilidad. Este enfoque enseñó al joven que era posible utilizar la investigación para intervenir directamente en la existencia de otros, validando la deshumanización a través del conocimiento. Su inteligencia y disciplina lo hicieron destacar frente a sus compañeros. Mengele no era un estudiante mediocre ni un observador pasivo. Absorbía conocimientos, cuestionaba hipótesis y aplicaba métodos con rigor. Su ambición lo impulsaba a alcanzar posiciones de privilegio dentro de la academia y posteriormente en el ámbito profesional. Esta combinación de talento, determinación y un entorno ideológico que normalizaba la discriminación racial creó la base de su capacidad para cometer actos de extrema crueldad con aparente racionalidad científica. La brillantez de su mente no se convirtió en un freno ético, sino en un vehículo para el horror. En este contexto, la ética era secundaria frente a la utilidad percibida de la investigación. Mengele aprendió a priorizar los resultados por encima de la humanidad de sus sujetos de estudio. La idea de experimentar, analizar y manipular la vida de otros se consolidó como algo no solo aceptable, sino admirado por sus mentores. Cada teoría, cada laboratorio, cada práctica
se presentaba como un paso hacia la perfección racial, un objetivo que legitimaba cualquier acción. La ciencia dejó de ser neutral y se convirtió en un arma al servicio de la ideología. La combinación de un entorno familiar conservador, la ambición personal y la influencia académica radicalizó su visión del mundo. Mengele aprendió que la obediencia a la autoridad, la acumulación de conocimiento y la adhesión a una ideología podían transformar la vida y la muerte en un experimento, en un cálculo frío. La capacidad de juzgar y decidir sobre los demás se presentó ante él como un derecho derivado de su inteligencia, su formación y su posición dentro del entramado social y científico de Alemania. En este sentido, su paso hacia la deshumanización estaba no solo preparado, sino incentivado por todo lo que lo rodeaba. Finalmente, el joven brillante de Günzburg emerge como un ejemplo de cómo la educación y el talento pueden ser corrompidos cuando se separan de la ética. Su historia muestra que el horror no nace de la ignorancia, sino de la combinación de conocimiento, ambición y un sistema ideológico que celebra la jerarquía, la superioridad y la exclusión. La infancia, la familia y la formación académica de Mengele no solo moldearon su mente, crearon el contexto en el que la ciencia dejó de salvar vidas y comenzó a destruirlas, preparándolo para convertirse en uno de los símbolos más oscuros de la historia humana. Su historia académica y familiar también permite comprender las razones por las cuales Mengele no se sintió limitado por el miedo o la duda moral. La seguridad material y la admiración social consolidaron en él la creencia de que el mundo podía ser medido, clasificado y controlado por aquellos con conocimiento y autoridad. El aprendizaje adquirido en las aulas, junto con la influencia de teorías raciales institucionalizadas, hizo posible que la deshumanización se internalizara como algo natural y justificable, abriendo el camino para los crímenes que cometería años después en Auschwitz. El relato de su juventud nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Cómo un hombre educado, formado y brillante puede transformar su talento en un instrumento de exterminio? La respuesta no está en la maldad innata, sino en un contexto social y académico que permitió que la ambición y la inteligencia se desarrollaran sin límites éticos. Comprender este proceso es esencial para entender que Mengele no apareció en un vacío, sino que fue el resultado de un entorno cuidadosamente construido, donde la ciencia se convirtió en un arma y la humanidad se redujo a números y experimentos. Finalmente, varios testimonios de sobrevivientes de Auschwitz reflejan la tragedia de ese proceso. Una prisionera recuerda: «Nunca lo vi dudar. Cada decisión parecía basada en conocimiento absoluto, como si su educación le diera derecho a decidir quién vivía y quién moría». Otro testimonio dice: «Era como un profesor que evaluaba a sus alumnos, pero nosotros éramos el experimento, no los estudiantes». Un tercer sobreviviente afirma: «Su sonrisa tranquila ocultaba un cálculo frío. Su formación le daba la autoridad para ser juez y verdugo al mismo tiempo». Y un cuarto testimonio concluye: «Nunca imaginé que alguien tan culto pudiera ser tan monstruoso. Su educación lo hizo aún más peligroso». Estas historias humanas refuerzan la comprensión de que la formación, la ambición y el contexto ideológico de Mengele fueron los pilares de su capacidad para perpetrar el horror. Su historia demuestra, de manera perturbadora, cómo la inteligencia, sin ética, puede convertirse en un instrumento de destrucción sistemática, un aviso sobre los peligros de la ciencia divorciada de la humanidad. Joseph Mengele, tras completar su formación académica, encontró en el partido nazi un escenario ideal para canalizar su ambición y su visión del mundo. La Alemania de los años 30 estaba marcada por la crisis económica, la humillación tras la Primera Guerra Mundial y la propagación de ideas raciales que prometían restaurar el orgullo nacional.
En ese contexto, Mengele vio en la política una vía para transformar sus conocimientos científicos en poder real, en influencia social y en autoridad dentro de un sistema que valoraba la obediencia y la ideología por encima de la ética. Su afiliación al partido nazi no fue un acto casual, sino una decisión estratégica que conectaba sus aspiraciones personales con los objetivos del régimen. La adhesión de Mengele a las SS, la élite ideológica y represiva del nazismo, consolidó su posición dentro de la maquinaria del terror. Las SS no solo eran un cuerpo militar, eran la manifestación del control absoluto del Estado sobre la sociedad y la vida de millones de personas. Mengele, con su formación en medicina, antropología y genética, representaba el tipo de individuo que el régimen consideraba indispensable, capaz de aplicar la ciencia para legitimar la política racial, de transformar teorías pseudocientíficas en prácticas concretas y de justificar la eliminación de aquellos considerados indeseables como un acto necesario para el bienestar del Estado. Dentro de las instituciones científicas del Tercer Reich, Mengele trabajó en laboratorios dedicados a la investigación racial. Allí, la pseudociencia se mezclaba con propaganda política. Se promovía la idea de que la humanidad podía ser clasificada y jerarquizada según criterios biológicos, y que la intervención activa sobre la vida y la muerte de ciertos grupos era un imperativo moral. Cada estudio, cada registro de características físicas y cada experimento se presentaba como un avance hacia la perfección racial. Mengele no solo participaba, era un ejecutor entusiasta, convencido de que su labor servía a un propósito superior. En este período, la línea entre obediencia y convicción se difumina. Mengele no estaba simplemente cumpliendo órdenes de sus superiores, interiorizaba los principios del nazismo y los transformaba en motivación personal. Para él, la eliminación de los considerados inferiores no constituía un crimen, sino una obligación biológica, una extensión de su conocimiento científico aplicada a la organización de la sociedad. Su educación y su formación académica se convirtieron en la justificación para participar activamente en la deshumanización sistemática de millones de personas, un proceso que ya había comenzado mucho antes de que llegara a Auschwitz. La deshumanización de sus víctimas se había completado en su mente incluso antes de entrar al campo de concentración. Cada persona que estudiaba, clasificaba o evaluaba se transformaba en un objeto de análisis. Los individuos perdían su identidad, su historia y sus derechos. Pasaban a ser datos, estadísticas, sujetos de prueba. Mengele aprendió a separar la emoción de la acción, a mirar el sufrimiento como un fenómeno científico y a medirlo con la misma precisión que se mide un experimento en laboratorio. La empatía quedaba anulada, sustituida por una fría lógica de necesidad racial. El nazismo ofrecía a Mengele no solo autoridad, sino también legitimidad. Su trabajo científico se consideraba imprescindible para la construcción del Reich. Cada informe, cada experimento registrado, reforzaba la narrativa oficial de que ciertos grupos humanos podían y debían ser controlados, sometidos o eliminados. Su conocimiento le otorgaba poder dentro del partido y de las SS, convirtiéndolo en una figura que podía determinar la vida y la muerte desde su rol técnico y administrativo. La ciencia, en este contexto, ya no servía a la humanidad, servía al Estado y a su ideología más extrema. Su convicción se profundizaba por la combinación de prestigio académico, reconocimiento social y respaldo institucional. Mengele se veía a sí mismo como un pionero, un hombre que aplicaba principios científicos a problemas de la sociedad, aunque esos problemas fueran definidos por el racismo y la ideología. La obediencia ciega a la jerarquía no era suficiente.
Su entusiasmo y su creencia en la validez de sus actos lo impulsaban a ir más allá de lo solicitado, a inventar y experimentar con métodos que otros considerarían inhumanos. La ciencia se transformaba en su excusa y su arma. Finalmente, la combinación de educación, ambición, convicción ideológica y posición dentro del partido nazi y las SS sentó las bases para que Mengele llegara a Auschwitz preparado para ejercer un poder devastador. No era un hombre fuera de contexto, sino la culminación de un sistema que valoraba la ciencia sobre la ética, la obediencia sobre la humanidad y la jerarquía racial sobre la vida misma. Su historia nos enseña cómo individuos educados y talentosos pueden convertirse en instrumentos de violencia cuando la moral se subordinada a la ideología y la ciencia a la política. Testimonios posteriores de sobrevivientes reflejan la percepción de su autoridad y su convicción. Una prisionera recuerda: nunca dudó. Cada acción parecía justificada por su conocimiento y su posición. Otro superviviente afirma: lo veía como un maestro, pero no éramos estudiantes, éramos sujetos de su experimento. Un tercer testimonio señala: su credibilidad académica le daba el poder de decidir sin cuestionamiento. Y un cuarto comenta: lo que más aterraba era que creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Su educación lo hacía aún más peligroso. Estos testimonios confirman que la formación académica y la ideología de Mengele no solo explican sus crímenes, sino que también muestran cómo la ciencia puede ser corrompida cuando se combina con la ambición y la obediencia ciega a un régimen totalitario. La historia de su participación en el partido nazi y en las SS es un recordatorio escalofriante de los peligros de la ciencia sin ética, de la autoridad sin responsabilidad y de la convicción sin humanidad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Mengele fue asignado como médico militar en el Frente Oriental, un escenario donde la violencia y la muerte eran omnipresentes. Allí su labor no se limitaba a la atención médica rutinaria. Estaba inmerso en un entorno donde la disciplina extrema, la obediencia y la ideología nazi marcaban cada decisión. Entre soldados heridos, epidemias y condiciones de combate extremas, Mengele desarrolló habilidades que combinaban precisión médica con una capacidad aterradora para separar la emoción del acto profesional. Su formación académica, su ambición y su convicción ideológica se entrelazaban en un escenario de guerra, preparando el terreno para su papel futuro en Auschwitz. Durante su servicio en el Frente Oriental, Mengele sufrió heridas que lo retiraron temporalmente del combate activo. Estas lesiones, aunque dolorosas, resultaron ser un giro inesperado en su carrera. Lo alejaron del frente y lo acercaron a un destino que marcaría para siempre la historia del Holocausto. La condecoración que recibió por su desempeño militar no solo reconocía su valentía, sino que reforzaba su sentido de superioridad y legitimidad personal. Cada medalla, cada elogio, aumentaba su confianza y lo reafirmaba en la creencia de que estaba preparado para asumir tareas de mayor responsabilidad y alcance. En 1943, Mengele fue reasignado a Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración y exterminio más infame del régimen nazi. Para millones de prisioneros, Auschwitz representaba el infierno, un lugar donde la vida era frágil y la muerte constante. Para Mengele, sin embargo, este lugar significaba acceso ilimitado a cuerpos humanos, datos biológicos y la posibilidad de aplicar sus teorías raciales en condiciones ideales desde su perspectiva. La burocracia, la disciplina de las SS y la escala industrial del exterminio creaban un laboratorio humano sin paralelo, donde su conocimiento y su ambición podían desplegarse sin restricciones. En Auschwitz, Mengele encontró un poder absoluto que pocos en la historia han experimentado.
Su posición le permitía decidir sobre la vida y la muerte de miles de personas con un simple gesto. La rampa de selección se convirtió en su escenario. Con un movimiento de dedo, determinaba quién iba a trabajar y quién era enviado directamente a las cámaras de gas. Este poder, respaldado por la estructura del campo y la obediencia de sus subordinados, transformó la ciencia que había aprendido en las universidades en un instrumento de terror y control total. El entorno del campo consolidó la fusión de ciencia y exterminio. Mengele aplicaba sus conocimientos médicos, antropológicos y genéticos no para curar o salvar vidas, sino para clasificar, experimentar y manipular. Cada prisionero se convertía en un objeto de estudio, un conjunto de datos físicos y psicológicos. La distinción entre sujeto de investigación y víctima desaparecía por completo, y la deshumanización alcanzaba su punto más extremo. La ciencia, que alguna vez había sido un medio para comprender la vida, ahora servía para medir y maximizar el sufrimiento. Su llegada a Auschwitz también significó un cambio en la dinámica del campo. Los prisioneros lo reconocían al instante, incluso antes de interactuar con él. La sola presencia de Mengele provocaba miedo y parálisis. No necesitaba levantar la voz ni recurrir a la violencia física. Su autoridad intelectual y científica, combinada con la estructura jerárquica de las SS, era suficiente para imponer terror. Su figura encarnaba la eficiencia letal de un sistema donde la obediencia ciega transformaba a hombres educados en instrumentos de destrucción. El contexto de Auschwitz permitió a Mengele explorar su obsesión con la genética y la herencia racial de una manera que hubiera sido imposible en cualquier otro lugar. Cada experimento, cada selección, cada observación era registrada meticulosamente. No había supervisión externa que cuestionara su metodología. El Estado le proporcionaba recursos, tiempo y acceso a innumerables víctimas humanas. Su trabajo, disfrazado de investigación científica, alcanzaba dimensiones macabras, donde la ética había sido completamente suprimida. Finalmente, la experiencia en Auschwitz consolidó la transformación de Mengele. Lo que comenzó como un médico militar brillante y ambicioso, se convirtió en el símbolo del horror del Holocausto. Un hombre cuya formación académica y convicción ideológica se combinaron para crear uno de los episodios más oscuros de la historia humana. La ciencia, la guerra y la ideología se fusionaron en su figura, y su legado permanece como advertencia de hasta dónde puede llegar un individuo cuando la ética y la humanidad son subordinadas al poder absoluto. Los testimonios de sobrevivientes refuerzan esta realidad. Una prisionera recuerda: no gritaba, no golpeaba, pero su mirada decidía quién viviría y quién moriría. Otro afirma: cada gesto suyo estaba calculado. Su conocimiento lo hacía aún más aterrador. Un tercer testimonio señala: nunca olvidé cómo su bata blanca se convirtió en símbolo de muerte y autoridad. Y un cuarto comenta: la combinación de su educación y su poder absoluto era paralizante. Sabíamos que nuestra vida dependía de su decisión. Estos relatos humanos muestran cómo la guerra, el conocimiento y la ideología confluyeron para preparar el escenario donde Mengele actuaría sin límites. Su paso por el frente oriental, sus heridas, su condecoración y su reasignación a Auschwitz fueron elementos que, combinados, hicieron posible la fusión de ciencia y exterminio que definiría su legado. Cada detalle de su carrera durante la guerra explica cómo un hombre culto y brillante puede convertirse en un ejecutor de terror sistemático. Un ejemplo extremo de cómo la ética puede ser borrada cuando la ciencia se pone al servicio de la destrucción. En Auschwitz, Josef Mengele se convirtió en una presencia que trascendía la simple autoridad. No era solo un médico del campo. Su figura se volvió omnipresente.
un símbolo vivo de la muerte y la selección sistemática. Cada llegada de un tren significaba un nuevo enfrentamiento con su mirada fría y su gesto calculado. Los prisioneros sabían que, en cuanto descendieran de los vagones, su vida estaba en manos de un hombre cuya educación, disciplina y precisión se combinaban con una absoluta ausencia de compasión. Su nombre resonaba entre los recién llegados como un presagio inevitable de juicio y destino, y la sola mención de «el ángel de la muerte» paralizaba incluso a los más valientes. La rampa, lugar donde se decidía la vida y la muerte, se convirtió en escenario de un terror silencioso, un teatro de poder absoluto, donde un simple movimiento de mano podía enviar a miles al trabajo forzado o a la muerte inmediata. Los testimonios de los supervivientes dan cuenta de la precisión y la frialdad con la que Mengele ejecutaba estas selecciones. Una prisionera recuerda: «Parecía un hombre correcto, educado, casi encantador, y sin embargo su gesto podía condenarte a muerte en un instante. No había gritos, no había violencia física. La fuerza de su mirada y la certeza de sus movimientos eran suficientes para imponerte miedo». Otro superviviente añade: «Lo veía silbar mientras señalaba, como si se tratara de un procedimiento cotidiano, de rutina administrativa. La indiferencia con la que decidía el destino de la gente nos hacía sentir que no éramos más que números». Esta combinación de corrección formal y crueldad absoluta era la esencia del horror de Auschwitz. El equilibrio entre apariencia civilizada y brutalidad extrema, que confundía y aterrorizaba a quienes enfrentaban su juicio. El escritor y superviviente Primo Levi ofrece una perspectiva crucial sobre esta dinámica. Describió a los médicos de Auschwitz, y especialmente a Mengele, como hombres que habían renunciado por completo a toda noción de humanidad. Levi subrayaba la capacidad de estos hombres de mantener la forma, la educación y la apariencia de normalidad, mientras perpetraban actos de una maldad organizada y metódica. Esta dualidad era perturbadora. Los prisioneros podían percibir la conciencia intelectual, el conocimiento y la formación médica de Mengele, pero esa misma educación se transformaba en instrumento de terror. Era la idea de que la ciencia, la disciplina y el saber podían ser pervertidos hasta convertirse en herramientas de exterminio sistemático, lo que generaba un miedo profundo y persistente. Otros testimonios coinciden en que la presencia de Mengele imponía un control absoluto sobre las emociones de los prisioneros. Una víctima recuerda: «No podías mirar a otro lado, no podías hablar. Su presencia te obligaba a obedecer, a contener el miedo, a esperar tu destino con resignación». La incertidumbre era peor que el dolor físico, porque no sabías si ibas a trabajar, sufrir o morir. Un segundo superviviente añade: «A veces sonreía mientras realizaba las selecciones, y eso era lo más aterrador». Su educación y cortesía contrastaban con la brutalidad de sus decisiones. Nunca olvidaré cómo esa sonrisa podía helarte la sangre. La humanidad aparente combinada con la decisión despiadada convertía cada encuentro con Mengele en un acto de terror psicológico prolongado. El control de Mengele sobre la rampa era casi absoluto, y su autoridad no necesitaba apoyo adicional. Su formación científica y su conocimiento de la biología y la genética le otorgaban un aura que iba más allá del uniforme. Para los prisioneros, Mengele no era solo un médico o un oficial de las SS. Era el emblema de un sistema en el que la ciencia y la burocracia se combinaban para ejercer la máxima violencia con la mínima resistencia visible. Cada gesto, cada selección, estaba calculado. Nada se dejaba al azar. La muerte, que podría haber sido un acto brutal y caótico, se convertía en un proceso ordenado, administrado con precisión casi militar,
lo que aumentaba la sensación de impotencia y terror entre quienes eran juzgados por su dedo. Un tercer testimonio refleja esta experiencia. Cada tren que llegaba traía una nueva lista de vidas a decidir. Mengele las examinaba con cuidado, a veces incluso observando detalles físicos que no tenían importancia para la supervivencia. Era la minuciosidad lo que nos aterrorizaba, porque la ciencia se había convertido en una herramienta de control y asesinato. No había errores, no había compasión, todo estaba calculado para maximizar el efecto de nuestra impotencia. La meticulosidad de Mengele y su aparente calma contrastaban con la desesperación de los prisioneros, haciendo que cada acto de selección fuera una lección de terror prolongado. Un cuarto superviviente añade: «Nunca olvidé cómo podía caminar entre nosotros, tomar notas, observar detalles anatómicos y luego, sin mirar, señalar quién viviría y quién moriría. Era un hombre que parecía abstraído de la realidad, y eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. No había emociones humanas que lo detuvieran. Éramos experimentos para él, y su poder estaba intacto mientras nosotros temblábamos. La objetivación de los prisioneros como simples sujetos de estudio intensificaba la brutalidad psicológica, haciendo que la vida se redujera a números y decisiones arbitrarias de un solo hombre. Mengele no actuaba solo, pero su papel en las elecciones le otorgaba un protagonismo singular. Los ayudantes y guardias seguían sus instrucciones, pero era su presencia la que definía el ritmo y la dirección de cada llegada de tren. El control que ejercía sobre los prisioneros se extendía más allá del momento de la selección. Su fama, sus métodos y su reputación de ángel de la muerte permeaban la vida cotidiana del campo. Los sobrevivientes recordaban que incluso semanas después de un encuentro, la sombra de su juicio permanecía sobre ellos, una memoria imborrable que los acompañaría toda su vida. Finalmente, los relatos convergen en una imagen aterradora. Joseph Mengele como encarnación de la deshumanización sistemática. Una combinación de educación, disciplina y crueldad que transformó Auschwitz en un laboratorio de terror donde la vida humana carecía de valor. La experiencia de los prisioneros demuestra cómo un solo individuo, apoyado por la maquinaria del Estado, puede convertir la ciencia, la rutina y la precisión en instrumentos de exterminio. Los testimonios de aquellos que sobrevivieron nos muestran que la presencia de Mengele no solo mataba cuerpos, sino que destruía la confianza, la esperanza y la dignidad humana de manera sistemática, dejando un legado de horror que perdura en la memoria histórica. En Auschwitz, la figura de Joseph Mengele alcanzó su expresión más perturbadora a través de los experimentos con gemelos, un grupo de prisioneros que él consideraba clave para descifrar los misterios de la genética y avanzar en su obsesión por la pureza racial. Su interés no surgía de la compasión ni del conocimiento científico responsable, sino de la convicción de que podía manipular la biología humana para favorecer un proyecto ideológico. Cada llegada de un tren con gemelos era un preludio a un calvario que transformaba cuerpos en laboratorios móviles. Los niños, separados de sus familias y del resto de los prisioneros, eran tratados como objetos, inspeccionados, catalogados y medidos con minuciosa atención, como si fueran especímenes en lugar de seres humanos. Los métodos que utilizaba Mengele eran brutalmente sistemáticos. Inyecciones químicas, transfusiones de sangre entre gemelos, cirugías innecesarias, amputaciones parciales, incluso intentos de alterar características físicas como el color de ojos o la pigmentación de la piel, se convirtieron en parte de su rutina diaria. Cada experimento era documentado con precisión clínica. Sin embargo,
no existía ninguna hipótesis científica válida detrás de ellos. Su propósito era demostrar prejuicios raciales preconcebidos y alimentar su obsesión por la eugenesia. Los supervivientes recuerdan que, mientras los médicos observaban y anotaban cada detalle, los niños gemelos sufrían dolor extremo, delirio, hemorragias y, en muchos casos, la muerte de uno o ambos. Eva Moses Kor, sobreviviente y gemela sometida a los experimentos, describió con claridad la dimensión del horror. Nos miraban como si fuéramos un objeto, no seres humanos. Nos separaron de nuestra familia, nos inyectaron sustancias que nos quemaban, nos amputaron partes del cuerpo y nos obligaban a soportar el dolor sin ninguna explicación. Nada de esto tenía valor médico. Era ideología convertida en acción. Otro testimonio, el de Miriam Moses, hermana de Eva, enfatiza la rutina diaria de terror. Cada mañana podíamos despertar y descubrir que otro niño había sido herido o había muerto en nombre de un experimento. La muerte era solo una estadística para ellos, y nosotros éramos los números que debían probar sus teorías. Los prisioneros adultos que fueron incluidos en experimentos también describieron la misma dinámica. Un interés obsesivo por las mediciones, los patrones y las comparaciones, mientras ignoraban el dolor y el sufrimiento humano. Un superviviente recordaba: nos inyectaban químicos, nos sometían a transfusiones que nos debilitaban hasta casi morir. Mengele tomaba notas, anotaba cada reacción, cada síntoma, pero no había intención de curar, de aliviar o de entender. Era todo cálculo, crueldad sistematizada, sin conciencia moral. La sensación de estar bajo un juicio constante, de ser un objeto de laboratorio, permeaba cada aspecto de la vida en el campo y generaba un trauma que perduró más allá de la liberación. Un tercer testimonio refuerza la misma idea. Nunca entendimos sus experimentos. Nadie nos explicó nada. A veces uno de nosotros moría y el otro era forzado a sobrevivir solo para poder comparar órganos. Esa era la lógica de Mengele. La muerte de uno servía para el conocimiento que él buscaba, aunque no tuviera sentido real. Esta sistematización de la violencia, combinada con la pretensión científica, convertía cada experimento en una expresión máxima del abuso de poder, donde la ética había sido completamente eliminada del proceso. Además de los gemelos, Mengele experimentaba con personas con malformaciones, enanos y miembros de la comunidad romaní, siempre buscando patrones que justificaran sus ideas raciales. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin anestesia, expuestas a químicos peligrosos y obligadas a soportar condiciones extremas solo para satisfacer la curiosidad obsesiva del médico. Las mutilaciones, transfusiones forzadas y la exposición deliberada a enfermedades eran recurrentes, mientras él documentaba cada paso como si se tratara de un proyecto científico legítimo. Para los prisioneros no había escapatoria. La supervivencia dependía únicamente de factores aleatorios, del azar y de la mirada de Mengele. Un cuarto testimonio de una víctima, Ruth Janisch, enfatiza el terror psicológico. No solo era el dolor físico, era la constante sensación de ser observado, de ser medido, de ser estudiado como si fuéramos insectos. No importaba la edad, la salud ni la resistencia. Todo contaba para sus experimentos y todo podía convertirse en una sentencia de muerte. Nunca olvidaré la forma en que miraba nuestros cuerpos, evaluando, comparando, decidiendo sin piedad. Esta deshumanización completa transformó a cada prisionero en un sujeto de prueba, borrando cualquier sentido de identidad o dignidad personal. La crueldad de Mengele no solo residía en la violencia física, sino en la manipulación emocional y psicológica. Los gemelos eran conscientes de que uno podía morir mientras el otro sobrevivía,
y que esta decisión estaba determinada únicamente por la obsesión ideológica del médico. La rutina diaria de experimentación, la separación de familiares y el constante recordatorio de que sus vidas estaban en manos de alguien que los consideraba inferiores, generaba un trauma indeleble, una marca que perduró incluso después de que los campos fueron liberados. Finalmente, los experimentos de Joseph Mengele representan el abismo moral al que puede llegar la humanidad cuando el conocimiento científico se desvincula por completo de la ética y la empatía. No hubo avances médicos ni descubrimientos científicos reales. Solo existieron cuerpos humanos transformados en instrumentos de poder, dolor y muerte, y mentes jóvenes traumatizadas de por vida. Los testimonios de Eva Moses-Kor, Miriam Moses, Ruth Janich y otros supervivientes documentan no solo la brutalidad de los actos, sino la meticulosidad, el cálculo y la aparente calma que convirtieron a Mengele en el símbolo más perturbador del Holocausto, dejando una lección histórica sobre la perversión del conocimiento en manos de la ideología y la ambición personal. Después de la caída del Tercer Reich, Joseph Mengele se convirtió en un fugitivo de la justicia, un hombre que había decidido la vida y la muerte de miles y que ahora debía escapar de su propio destino. La magnitud de sus crímenes había quedado registrada en testimonios, documentos y fotografías, pero en la práctica, su captura inmediata no se produjo. El caos de la posguerra, la desorganización de las autoridades y la red de apoyo de antiguos nazis le brindaron una ventaja estratégica que pocos criminales de guerra pudieron aprovechar. Mientras la mayoría de los oficiales de alto rango eran arrestados y llevados a juicio, Mengele utilizó identidades falsas y documentación falsa para desaparecer entre la multitud de Europa devastada por la guerra. La transición de un hombre poderoso y temido en Auschwitz a un fugitivo clandestino ilustra un aspecto inquietante de la historia: la impunidad temporal frente a la justicia. Su primer destino fue Argentina, un país que se convirtió en refugio para numerosos criminales nazis. Allí, Mengele vivió con cierta protección gracias a las redes de nazis expatriados que operaban en Sudamérica. Podía cambiar de residencia con relativa facilidad, moverse entre comunidades alemanas y mantener una apariencia de normalidad mientras su nombre continuaba siendo buscado por las autoridades internacionales. El historiador de crímenes de guerra reconoce que esta etapa de su vida demuestra la complicidad indirecta de redes políticas y sociales que permitieron que uno de los responsables de los peores horrores del Holocausto eludiera la justicia. La capacidad de Mengele para adaptarse, ocultar su identidad y moverse con sigilo convirtió su existencia en un juego constante de supervivencia que duraría décadas. Tras un tiempo en Argentina, Mengele se trasladó a Paraguay, buscando lugares más remotos donde la vigilancia de las autoridades era limitada y su pasado podía ser disimulado con mayor facilidad. Allí mantuvo contacto con antiguos colaboradores del régimen nazi y otros fugitivos, aprovechando su red para abastecerse de documentos, dinero y medios de transporte. Este periodo de su vida refleja una constante paranoia. Cada noticia sobre la captura de un criminal nazi era un recordatorio de que su propia vida estaba en peligro. La noticia de la captura de Adolf Eichmann por el Mossad en 1960 marcó un punto de inflexión, aumentando el miedo y la necesidad de moverse con aún mayor cautela. Cada movimiento debía ser calculado, cada relación cuidadosamente medida para evitar ser delatado. Brasil se convirtió en su último refugio, un país donde la selva, las ciudades y la falta de coordinación internacional le ofrecían un terreno propicio para ocultarse. Allí, Mengele cambió de nombre repetidamente, inventó identidades nuevas y modificó su apariencia para pasar inadvertido. Sin embargo, la tranquilidad era relativa.
vivía bajo constante tensión, consciente de que cualquier error podía ser fatal. La vida en la clandestinidad contrastaba violentamente con la autoridad absoluta que había ejercido en Auschwitz, mostrando la caída del hombre que un día dictó destinos desde la rampa de selección. Su existencia oscilaba entre la necesidad de esconderse y el temor constante de ser atrapado, un escenario que transformó su libertad en una prisión psicológica. Los testimonios de supervivientes reflejan el impacto de esta impunidad prolongada. Eva Moze-Skor, quien había sobrevivido a sus experimentos, relató años después cómo el hecho de que Mengele no fuera capturado la llenaba de un sentimiento contradictorio de alivio y frustración. Sabíamos que estaba vivo, y eso nos daba miedo, pero también nos obligaba a recordar, a mantener viva la memoria de lo que sufrimos. Su supervivencia nos enseñó que la justicia no siempre llega de inmediato, pero que la verdad no puede ser escondida por siempre. Otro superviviente, Zibi Aharoni, señaló: cada noticia sobre nazis fugitivos nos recordaba que la historia no se cierra con un juicio. La justicia es un proceso largo y a veces desigual. Además de la evasión física, Mengele también logró evadir el escrutinio público internacional durante años. Las agencias de inteligencia y los gobiernos que lo buscaban enfrentaban obstáculos burocráticos, limitaciones técnicas y la complejidad de operar en países que no estaban dispuestos a colaborar plenamente. Esto permitió que Mengele se moviera con cierta impunidad, consolidando la percepción de invulnerabilidad que lo acompañó hasta sus últimos días. Su habilidad para mantener un perfil bajo y moverse entre comunidades inmigrantes alemanas reforzó la sensación de que el hombre que había representado el horror absoluto podía desafiar incluso la vigilancia global. Un tercer testimonio proviene de Miriam Moses, hermana de Eva, quien enfatizó cómo la existencia de Mengele en libertad afectaba psicológicamente a los sobrevivientes. Sabíamos que él estaba allá afuera, posiblemente observando, escondido, viviendo mientras nosotros cargábamos con las secuelas de su brutalidad. Esa idea era un recordatorio constante de que el mal puede escapar, pero también de que no podemos olvidar. Cada uno de nosotros llevaba la responsabilidad de contar la verdad. Esta memoria activa se convirtió en una forma de resistencia frente a su impunidad y un recordatorio de la necesidad de justicia. La vida clandestina de Mengele se prolongó hasta su muerte, siempre marcada por el miedo, la paranoia y la necesidad de ocultar su identidad. Nunca mostró arrepentimiento ni fue capturado, lo que refuerza la tragedia histórica. Uno de los hombres que más influyó en el Holocausto vivió libre, aunque escondido, durante décadas. Las historias de sus víctimas no solo documentan el horror de sus experimentos, sino también el impacto emocional de saber que quien les infligió sufrimiento podía continuar existiendo sin enfrentar castigo inmediato. Esta dualidad entre impunidad y memoria marca un capítulo único y doloroso en la historia del Holocausto, subrayando la importancia de recordar y educar sobre los crímenes cometidos. Joseph Mengele, uno de los responsables más notorios del Holocausto, encontró su final lejos de los tribunales, lejos de los ojos de quienes habían sufrido bajo su mirada clínica y despiadada. En 1979, en Brasil, mientras nadaba, sufrió un derrame cerebral que le provocó la muerte por ahogamiento. Este final, silencioso y solitario, contrastaba con la magnitud de su vida y la enormidad de los crímenes que había cometido. Nunca tuvo que enfrentar un juicio que lo condenara públicamente, ni escuchar las voces de sus víctimas pronunciando su nombre ante la justicia. Su muerte en la clandestinidad fue, para muchos, un recordatorio amargo de que el mal a veces evade el castigo formal, aunque nunca pueda escapar del juicio de la historia y de la memoria de quienes sobrevivieron.
Durante años la existencia de Mengele fue un enigma. Se convirtió en un símbolo de la impunidad prolongada. Un hombre que había decidido sobre la vida y la muerte de miles y que logró esconderse durante décadas. La noticia de su muerte provocó reacciones mixtas. Por un lado, hubo un alivio profundo. Un criminal buscado durante años ya no podía causar daño ni escapar más. Por otro lado, la frustración era evidente. Mengele murió sin rendir cuentas en un tribunal, sin escuchar a las voces de aquellos a quienes sometió a dolor y experimentación inhumana. Esta mezcla de emociones refleja la complejidad de la justicia histórica frente a los crímenes atroces, donde la verdad y la reparación no siempre coinciden con la justicia legal inmediata. En 1985, 6 años después de su muerte, los restos de Mengele fueron exhumados. La exhumación no fue un acto de revancha, sino un procedimiento científico y judicial para confirmar su identidad. Los forenses realizaron análisis meticulosos, recopilando cada fragmento de evidencia con precisión. La identificación mediante pruebas de ADN fue definitiva. El mundo supo con certeza que el hombre que había eludido a la justicia por décadas había muerto, y que su final, aunque tardío, había llegado. Esta verificación científica cerró un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo y ofreció, aunque de manera incompleta, un tipo de resolución para historiadores, familiares de víctimas y autoridades que habían buscado durante años la verdad. Los testimonios de supervivientes enfatizan la mezcla de alivio y amargura que acompañó este descubrimiento. Eva Moze-Skor, sobreviviente de los experimentos de Mengele, recordó: «Cuando supe que había muerto, sentí un extraño alivio, pero también un vacío, porque nunca escuchó nuestro juicio, nunca enfrentó la condena que merecía. Morir escondido no borra el daño que causó». Otro testimonio, el de Zvi Aharoni, agente del Mossad que había participado en la captura de criminales de guerra nazis, señaló: «Su muerte fue un recordatorio doloroso de que no todos los responsables de crímenes atroces reciben el juicio que merecen. La historia, en cambio, nunca olvida». El impacto emocional de la confirmación de su identidad fue profundo. Durante años, su figura había flotado entre rumores, avistamientos y teorías sobre su paradero, generando ansiedad entre los sobrevivientes y temor en las comunidades que aún vivían con recuerdos de Auschwitz. Saber con certeza que Mengele había muerto proporcionó un cierre parcial, pero nunca absoluto. Los sobrevivientes y sus familias pudieron finalmente poner fin a la incertidumbre que acompañó a su evasión durante décadas. Miriam Moses, hermana de Eva, expresó: «Saber que finalmente fue identificado nos permitió al menos enfrentar la realidad. No podemos cambiar lo que pasó, pero al menos podemos cerrar un ciclo de incertidumbre». Al mismo tiempo, la exhumación y la identificación sirvieron como un recordatorio de la necesidad de la justicia científica y de la memoria histórica. Aunque Mengele nunca enfrentó un tribunal, la ciencia se convirtió en un instrumento que confirmó la verdad de su existencia, su final y su papel en la historia. Este acto permitió documentar de manera incontrovertible su trayectoria y los crímenes que había cometido, asegurando que las futuras generaciones comprendan la magnitud de su impacto. La identificación forense se convirtió, así, en una forma de justicia indirecta, un modo de preservar la memoria de quienes no tuvieron voz en vida. Los testimonios continuaron resaltando la importancia de recordar, incluso después de su muerte. Ruth Levin, otra sobreviviente de los experimentos, comentó: «Su final físico no cambia lo que hicimos sobrevivir. La memoria es nuestra forma de justicia. Saber que murió no nos devuelve lo perdido, pero nos recuerda que nunca debemos olvidar».
Este énfasis en la memoria y la narración oral se convirtió en un mecanismo de resistencia contra la impunidad histórica, demostrando que la verdad puede prevalecer incluso cuando la justicia formal falla. Finalmente, la historia de Mengele cierra un ciclo complejo entre crimen, impunidad y verdad científica. Murió solo, escondido y sin ser juzgado, pero la exhumación y la confirmación de su identidad aseguraron que el mundo conozca la verdad. La reacción global, una mezcla de alivio y frustración, refleja la dificultad de reconciliar el deseo de justicia con la realidad de su evasión. Su vida y muerte se convirtieron en símbolos del mal sistemático del Holocausto. La importancia de la memoria histórica y el valor de la investigación científica para confirmar la verdad. Nunca enfrentó la justicia humana, pero la historia y la memoria de sus víctimas garantizan que su nombre permanezca ligado al horror y a la responsabilidad de la humanidad de recordar. Joseph Mengele representa un capítulo oscuro de la historia que va más allá de un solo individuo. No fue un monstruo surgido de la nada. Su maldad tuvo raíces profundas en una sociedad que permitió que la ciencia se disociara de la ética y se subordinaran los valores humanos a un régimen ideológico. La Alemania de entreguerras, con sus tensiones políticas, sociales y económicas, ofreció el terreno fértil para que ideas pseudocientíficas se transformaran en políticas de exterminio. La historia de Mengele nos recuerda que cuando las instituciones académicas, médicas y administrativas pierden de vista la moral, la humanidad se convierte en objeto de cálculo, experimentación y destrucción sistemática. La memoria de sus crímenes nos obliga a examinar cómo la obediencia, la ambición y la ideología pueden corroer la conciencia y la compasión, creando un escenario en el que la ética queda subordinada al poder y al prejuicio. Los testimonios de sobrevivientes subrayan la profundidad del impacto de sus acciones y la necesidad de mantener viva la memoria. Eva Moz-Skor, sobreviviente de los experimentos con gemelos, afirmó: «No solo sufrimos físicamente, también nos enseñaron que nuestra existencia podía ser manipulada y destruida como si fuéramos simples objetos. Recordar es nuestra manera de resistir, nuestra forma de asegurarnos de que la historia no se repita». Otro testimonio, el de Ruth Levin, resalta la dimensión psicológica. El horror que vivimos sigue vivo en nuestra memoria. Revivirlo no es doloroso por placer, es un acto de responsabilidad. La sociedad debe saber lo que ocurrió, para que no vuelva a ocurrir. El legado de Mengele no reside en descubrimientos médicos ni avances científicos legítimos. Todo lo que hizo fue una deformación de la ciencia, convertida en instrumento de tortura y exterminio. Sus experimentos carecían de ética, rigor y propósito humano. Eran pura crueldad disfrazada de investigación. Esta lección es esencial para la bioética moderna. La ciencia sin ética es peligrosa, y la autoridad académica o profesional nunca puede justificar la violación de los derechos humanos. Como señaló un historiador especializado en el Holocausto, el caso de Mengele es un recordatorio de que la educación y el conocimiento no protegen automáticamente contra la maldad. La moralidad debe ser enseñada y reforzada constantemente. Recordar la historia de Mengele es también una forma de resistencia contra la negación y el olvido. Los sobrevivientes han mantenido viva la memoria de sus experiencias para que las futuras generaciones comprendan el horror que puede surgir cuando la sociedad pierde su brújula moral. Zivi Aharoni, investigador que documentó la huida de criminales nazis, enfatizó: «El conocimiento de lo que hizo Mengele es un imperativo moral. No podemos permitir que la impunidad borre los hechos, porque cada historia olvidada es una puerta abierta a la repetición de la injusticia». La responsabilidad social ante crímenes de esta magnitud
implica no solo recordar, sino también educar. Las escuelas, universidades y museos de memoria juegan un papel crucial en transmitir la historia y las lecciones de Auschwitz. Miriam Moses, hermana de Eva, reflexionó. Enseñar a los jóvenes sobre Mengele y los horrores que perpetró es enseñar sobre la importancia de la ética, la empatía y el valor de cuestionar la autoridad cuando ésta se desvía hacia la injusticia. Recordar no es venganza, es prevención. Además, la historia de Mengele evidencia cómo el silencio, la complicidad y la indiferencia contribuyen al engranaje del mal. Muchos colaboradores del régimen actuaron por obediencia o por interés personal, validando una cadena de decisiones que terminaron en asesinatos sistemáticos. La memoria de las víctimas nos recuerda que cada decisión ética importa, que la inacción frente al abuso y la injusticia es, en sí misma, un acto de participación. Eva Moses Kor lo resumió con claridad. Cada gesto, cada palabra, cada acto de indiferencia puede alimentar el mal. Recordar es nuestra forma de decir que nunca seremos cómplices. El poder de la memoria también tiene un efecto catártico y reparador. Compartir testimonios de supervivientes permite humanizar a las víctimas, otorgándoles voz frente a la historia oficial. Ruth Levin expresó: «El mundo necesita escuchar nuestras historias. Cada relato es una lección sobre la fragilidad de la humanidad y la necesidad de mantener la ética en el centro de todo lo que hacemos. No es solo nuestra memoria, es la memoria de la humanidad». Finalmente, el llamado a la acción se convierte en inseparable de la narración histórica. Comprender lo que hizo Joseph Mengele no es solo un acto académico, sino un compromiso con la responsabilidad colectiva. Recordar su historia nos exige vigilancia constante sobre la relación entre ciencia, ética y poder. Nos recuerda que la educación, la memoria y la justicia son los pilares que evitan que la crueldad se disfrace de legitimidad. La historia de Mengele, aunque espantosa, es un faro que nos advierte sobre los peligros de olvidar, sobre la necesidad de confrontar el pasado y sobre la obligación de transmitir estas lecciones a las generaciones futuras.